intestinal. El conocimiento de lo que actualmente conocemos como la microbiota ya era prácticamente descrito en la época de Hipócrates, donde él en sus escritos nos dejó este concepto de que la muerte se asienta en los intestinos y la mala digestión es raíz de todo mal. Esto en los años 400 antes de la era cristiana. De igual manera, Hipócrates dijo de que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Y esto hasta el día de hoy tiene vigencia, y hoy más aún frente al problema de la obesidad tiene más vigencia. En cuanto a la microbiota, hasta el siglo pasado se utilizaban técnicas clásicas, una microbiología clásica. Pero en el presente ciclo se ha dado un gran salto en la tecnología y hemos llegado a nivel de la microbiología molecular, donde ya todos estos instrumentos nos facilitan el estudio, la identificación y la caracterización de estos microorganismos. Si comparamos nosotros la microbiota que tenemos en nuestro organismo, esta microbiota va a pesar alrededor de 2 kilos. Por tanto, si nosotros nos pesamos 2 kilos, tenemos que descontar que corresponde a la microbiota. Y se ha constituido en un órgano más de nuestro sistema para mantener nuestro equilibrio y salud. Hoy en día los programas todos ya están incorporando a la microbiota como un elemento importante y constitutivo de nuestro organismo. Si vamos al punto de vista genético y comparamos los seres humanos en nuestros números de genes, noten de que nuestro número de genes es alrededor de 20-25 mil, en cambio la microbiota tiene alrededor de 3.3 millones de genes. Es bastante importante la diferencia, como estos microorganismos van a tener un gran predominio genético en relación a nosotros. La microbiota intestinal se han cuantificado y de acuerdo a los métodos que se han ido desarrollando con mejores rendimientos, se ha identificado hasta 100 trillones de bacterias, clasificados en 50 géneros, y como les decía, constituye 2 kilos de nuestro organismo. Y más o menos, más de 4.000 especies intestinales están asociadas al ser humano. Y de estos, 150 a 400 especies son individuales, es decir, de que no vamos a ser idénticos a otras personas, incluso a nuestros propios familiares. Esta característica de individualización de nuestra microbiota se está estudiando para que sea un marcador de identificación en el futuro. Así como tenemos nuestra huella digital, que a través de todos los sistemas tienen utilidad, en el futuro, a través de nuestras heces, nos podrán identificar a cada uno de nosotros, dado de que tenemos una identidad que nos es intrínseca. En cambio, los seres humanos, todos, si vamos a compartir solo alrededor de 60 especies de esta microbiota. Desde el punto de vista microbiológico, solamente vamos a enfatizar de que si nosotros sumamos a los firmicutes y a los bacteroidetes, van a ser más o menos el 80 al 90% de esta microbiota. Y si estos los identificamos individualmente, los bacteroidetes serán del 20 al 40% de toda esta población, y los firmicutes serán del 60 al 80%. Por tanto, una bacteria estará relacionado a un filo, una clase, a un orden, una familia y a los géneros. Y estos géneros son de lo más variado en los seres humanos. Una forma clásica de clasificar eran los famosos gram positivos, los famosos gram negativos
La otra forma, los anaeróbicos, los aeróbicos. Además, esta microbiota no solamente está constituido por bacterias, sino que también está constituido por hongos y levaduras. Y últimamente se han identificado una serie de virus que también van a formar parte de esta microbiota. Como podemos notar, el estudio es bastante amplio y cada vez conocemos mucho más y la importancia que tienen estos microorganismos que cohabitan dentro de nuestro organismo, en este caso, en el intestino. Hay unos conceptos generales y definiciones que se han ido incorporando. Anteriormente solo a la microbiota se refería pues a todos los microorganismos que poblaban un hábitat determinado. Luego apareció el concepto del microbioma, que tiene que ver en cuanto a los genomas y el hábitat donde se encuentran estas bacterias. Luego, el metagenoma, que viene a ser el estudio de todos los genomas y los genes que son miembros de una microbiota. Luego, el término del metaboloma, producto de su metabolismo, hay una gran cantidad de sustancias que los llamamos los metabolitos. Luego, la metotranscriptoma, en el cual se van a regular los genes de esta microbiota. La metoproteoma, en el cual se van a estudiar todas las proteínas de la actividad de los microbiotas. Y el hologenoma, en el cual el genoma del hospedador y su metagenoma van a formar y van a estar constituyendo un ecosistema característico. Y luego el término de disbiosis, en el cual hay un desequilibrio de las poblaciones de la microbiota. ¿En qué momento aparece la microbiota en el ser humano? Actualmente es aún todavía controversial de que ya el neonato presenta un microbio. ¿Por qué? Porque se han identificado en el cordón umbilical una serie de bacterias que están presentes en muchos estudios. Otros estudios no han reproducido estos hallazgos. De igual manera, se están haciendo estudios en el líquido amniótico para poder determinar y definir de que si ya el neonato o el feto tienen ya poblaciones de esta microbiota. Porque hasta hace poco se decía de que el ambiente uterino era totalmente estéril. La ciencia avanza y nosotros tenemos que estar al tanto de todos estos adelantos. Pero sí lo que está establecido es de que entre el primer y el tercer día ya comienzan a aparecer enterobacterias y estreptococos. Entre el cuarto y el quinto día se añaden bifidobacterias. En la semana ya existen los anaerobios más comunes dentro de los bacteroides, las bifidobacterias y los clostridium. Y alrededor del tercer año ya se establece la flora que nos va a acompañar por el resto de nuestra existencia. Es decir, se ha establecido una flora adulta. Este microbioma tiene fases de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos un periodo neonatal, pasamos un periodo a la ingesta de los alimentos sólidos, ¿no? Y luego a la aparición de nuestro microbioma en el adulto. Y podemos observar desde que ya vamos ingiriendo nosotros los alimentos, nuestra población de las bacterias también se van a ir adaptando a cada una de estas etapas o fases de desarrollo. Si comparamos a niños de dos continentes, por ejemplo, en este caso del África, en relación a Europa, vamos a identificar de que en el África, por ejemplo, dentro de los bacteroidetes van a predominar estas bacterias, el Prevotella y el Sillinabacter. En cambio, en los europeos, el Alistipes y los bacteroides. Lo mismo en los firmicutes. Noten acá hay esta variedad, que es muy diferente a los firmicutes de los europeos. Y esto tiene su explicación porque, como veremos, hay una gran cantidad de factores que van a permitir la variación de la población
de estas bacterias en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque no solamente en el tracto gastrointestinal se encuentra la microbiota. Vamos a encontrar, por ejemplo, una microbiota en la vagina, en el pene, en la piel, en los orificios nasales, en el conducto auditivo externo, en el pelo, en el labio. Es decir, cada uno de los lugares donde nos acompañan las bacterias, pueden observar ustedes cómo van variando este grupo de bacterias, las poblaciones, dependiendo del lugar donde se encuentran. La microbiota que se va instalando en nuestro organismo está ocupando la parte luminal. Entonces acá tendríamos la microbiota. Como está en contacto con nuestro intestino se ha adaptado a la presencia de esta microbiota, va a responder a la presencia de esta microbiota con una capacidad fisiológica muy importante. Recordemos que el epitelio de revestimiento es una monocapa. ¿Ven? Esta es una monocapa que está revistiendo todo el tubo digestivo. Esta monocapa está constituido por una gran población de células, en las cuales predominan los enterocitos, las células enterocromafines, las células Globet y las células de Paneth. Entonces, todas estas células que vemos acá, que están separando el medio externo y el medio interno, van a constituir un ente de funcionamiento muy complejo, que van a interactuar con la microbiota y además van a producir unas respuestas a través de la lámina propia y las células de la lámina propia al resto de nuestro organismo. Es por ello de que para garantizar la interacción entre las bacterias, esta microbiota y el epitelio, se secreta esta capa de moco. Pueden ver que esta capa de moco, desde el punto de vista fisiológico y funcional, es muy importante. Incluso se determinan de que existen dos capas en esta porción, la capa externa del moco y la capa interna del moco. Y podemos identificar cómo en la capa externa se va a distribuir un grupo del continente del lumen, y en la capa del moco interno, por ejemplo, solamente vamos a encontrar péptidos antibacterianos y vamos a encontrar una gran cantidad de mucinas y unas bacterias muy escasas, y además vamos a encontrar esto de acá que vienen a ser las inmunoglobulinas. En cambio, en la capa externa del moco están interactuando toda la microbiota conjuntamente. Acá podemos ver con las inmunoglobulinas, también con las mucinas y también con los péptidos antimicrobacterianos para mantener un equilibrio homeostático. Y esto nos garantice una buena salud. Un lugar muy especial que tiene que garantizar la permeabilidad selectiva entre el medio externo luminal y el medio interno son las uniones intercelulares. Estas uniones intercelulares tienen una fisiología muy importante, muy diferente a todas las funciones transcelulares que van ocurriendo en los enterocitos. Vemos de que esta estructura en las uniones intercelulares están formadas por proteínas, dentro de ellas las más conocidas, la actina, la miosina. Pero estas uniones son también comunicantes. Este enterocito se va a comunicar con el que está adyacente y a través de una serie de canalículos. Si vemos con mayor detalle estas uniones fisiológicamente son muy activas estas zonas. En las uniones estrechas, en los desmosomas, podemos identificar una gran cantidad de proteínas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la catenina, la desmoplastina, la claudina, la ocludina, las proteínas YAM, las ecaderinas, la desmocolina y la desmogleína. Todas estas tienen una función muy importante para garantizar la permeabilidad a una serie de sustancias que tienen que estar interactuando entre nuestro medio interno y la parte luminal. Cuando se establece la microbiota intestinal,
Entonces, va a producir en nuestro organismo la inflamación fisiológica. En respuesta a la llegada de esta microbiota, la inflamación fisiológica favorece el desarrollo de las placas de Peyer, una buena familia de linfocitos, la familia de las células plasmáticas y una serie de anticuerpos que van a desarrollar nuestro sistema inmunológico. A diferencia de que si está libre de bacterias nuestro intestino, noten cómo las placas de Peyer, las células plasmáticas, la función de la quimiotaxis, los linfocitos intestinales y la producción de inmunoglobulinas es deficiente. Si esto vemos con mayor detalle, la microbiota no solamente va a tener una respuesta local. Acá tenemos los parámetros, acá tenemos cuando hay microbiota y cuando el intestino está libre de microbiota. Por ejemplo, van a interactuar en la regulación de la temperatura corporal. Nuestra temperatura va a ser normal gracias también a la actividad de la microbiota. Pero quienes tienen libre su intestino de bacterias, noten que la temperatura tiende a ser mucho menor. En cuanto al colesterol sérico, es normal en condiciones de nuestra microbiota, en cambio los que no tienen están elevados, ¿no? Bien, y así podemos ir deduciendo. Incluso en el gasto cardíaco, noten ustedes, el gasto cardíaco en quienes están libres de bacterias es mucho menor el gasto cardíaco. Su consumo de oxígeno es menor, sus ganglios linfáticos son pequeños, son atróficos, la pared intestinal es delgada, la proliferación del epitelio está reducida, toda la superficie de la mucosa intestinal también reducida, el peristaltismo es mucho más lento en esto, el tamaño del ciego está muy incrementada, la degradación de moco es casi nula y la producción de gas intestinal no hay hidrógeno, no se produce hidrógeno y no se produce metano. Y en cuanto a los ácidos grasos de cadena corta, están casi ausentes. Esto nos pone en evidencia cuán importante viene a ser nuestra microbiota. Acá vemos la comparación gráfica. Libre de gérmenes, noten ustedes muy escasos anticuerpos, ¿no? Estos productos microbianos o antimicrobianos muy escasos. Y noten de que hay una disminución en la producción de estas inmunoglobulinas del tipo secretoras. Las placas de Peyer no maduran, están atróficas. Y en cuanto se refiere a los ganglios, a los nódulos linfáticos mesentéricos o los ganglios mesentéricos, la población de las células T, de las células B y de las células dendríticas es prácticamente muy escasa. En cambio, en condiciones normales podemos comparar cómo la cantidad de anticuerpos es mayor, los productos antimicrobianos son muchísimo mayores que los de libre. Vean cómo las placas de Peyer han desarrollado mayormente y todos los linfonodos mesentéricos ahora están produciendo células plasmáticas y por consiguiente una gran cantidad de inmunoglobulinas séricas. Si comparamos todo el epitelio, la región submucosa, la circular, los plexos mientéricos, también hay una diferencia muy evidente. Acá tenemos cuando es libre de bacterias, el tubo digestivo es elocuente. ¿Bien? Acá la gran cantidad de la microbiota, acá la microbiota está escasa, la capa de moco, vean ustedes, acá es gruesa, acá la capa de moco es muy corta. ¿Ven? El epitelio, acá es bastante evidente en cuanto a su trofismo, acá hay una hipotrofia en cuanto se refiere a las células epiteliales. Y en todas las células epiteliales, como vemos acá, en las células epiteliales, en las células M, en los enterocitos, las células enteroendocrinas, a las células en penacho, a las células STEM que van a garantizar la reproducción y el reemplazo del resto de las células que se están descamando, y lo mismo las células GLOBE. Lo mismo sucede en las células inmunes, vean ustedes, en el sistema inmunológico, en este caso, está bastante eficiente todo el sistema inmunológico, toda esta respuesta inmunológica en la lámina propia. Células linfoides, macrófagos, linfocitos intraepiteliales, células plasmáticas, células T muy abundantes. En los que son libres de bacterias, noten muy escasa esta población. En cuanto a la vasculatura, noten que la microvasculatura es
bastante pobre, los vasos sanguíneos están muy distanciados unos de otros. Y vean acá la irrigación cuando hay una normal población de bacterias. El sistema neuroentérico tampoco desarrolla, no desarrolla el sistema neuroentérico. Ven acá unas redes bastante lejanas, con poca cantidad de células. Acá vemos una red muy compleja para gobernar todas las funciones. Los anticuerpos, de igual manera, ven los anticuerpos muy escasos y en cambio, en condiciones normales, están bastante abundantes. La evolución de nuestra microbiota con la edad. Acá tenemos, cuando recién nacemos, durante la época del destete, la etapa preescolar, adulta y en los ancianos. Vemos cómo las bacterias van variando, pero no varían considerablemente. De tal manera que en la edad ya de hoy día lo que llamamos la edad geriátrica, nuestra microbiota casi ha tratado de mantener o se mantiene constante. Y lógicamente, dependiendo de los hábitos que ha tenido esta persona. Acá estamos hablando de un individuo que ha tenido hábitos durante toda su existencia muy saludables y en ellos la microbiota no varía mayormente. Pero si esta persona durante toda su vida ha tenido enfermedades, ha tenido otras comorbilidades, entonces lógicamente ahí la microbiota también irá modificando. A todo lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar nuestra microbiota. Vamos a encontrar, de acuerdo a la clasificación, por ejemplo, los aerobios, los facultativos anaeróbicos, los anaerobios. Esta clasificación, por ejemplo, es fundamental y es práctica cuando tratamos de estudiar, por ejemplo, si el vómito se complica o se va a complicar con qué tipo de bacterias. Entonces, si vemos la parte alta del tubo digestivo hay aerobios, en la parte intermedia y hay anaerobios facultativos y en la parte distal serán estrictamente anaerobios, ¿no? Por cada aerobio van a existir 1000 anaerobios más o menos en la región del colon. Y lo mismo, cómo la mucosa se ha ido adaptando del estómago en el intestino delgado y en el colon a la cantidad de bacterias. Vemos acá, menos cantidad de bacterias en el estómago, 10 a la 2 unidades formadoras de colonias. En el intestino delgado sube a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. En el colon de 10 a la 7 a 10 a la 12. Entonces tenemos que el epitelio acá, en lo que se refiere a la capa de moco, noten cuánto ha subido en su espesor. Hay otros factores que van a también estar en relación con las bacterias a lo largo de nuestro tubo digestivo. En lo que se refiere a los ácidos grasos de cadena corta. ¿Ven? Que es mucho más abundante los ácidos grasos de cadena corta en el colon con una serie de productos bacterianos, los sales biliares, ¿no? Ven cómo las sales biliares o los ácidos biliares, ¿no? Se van a mantener desde el duodeno a todo lo largo del tubo digestivo. Entonces, no van a tener mucha variación, muchos efectos en cuanto se refiere a la población. En cambio, el pH, vemos en el estómago, un pH ácido, se va haciendo alcalino y donde se va haciendo el pH alcalino hay mayor cantidad de bacterias. En la disposición de oxígeno, en el estómago, en la cavidad gástrica, hay una determinada cantidad de oxígeno por el aire que deglutimos, pero a nivel del intestino ya el oxígeno es muy pobre y eso hace que predominen los anaeróbicos. Entonces, todos estos factores van modulando la población de nuestras bacterias. Después de nuestro nacimiento,
Buenas noches, señores alumnos. Estoy compartiendo pantalla, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿me copian? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Van a disculpar, hubo un apagón en esta zona, lo cual me dejó también incomunicado, pero felizmente retornó rápidamente. Bien, ok. Entonces, estábamos acá comentando acerca de la evolución de la microbiota y nos referimos que después del nacimiento, como dice acá, amamantar es un derecho. Y hoy en día, felizmente, las políticas de salud están estimulando la lactancia materna. ¿Por qué? Porque se han identificado y con todos estos conceptos se da mayor valor a la microbiota y a una serie de enfermedades que están acarreando a la humanidad. Bien. ¿Qué ocurre cuando hemos recibido o se recibe la lactancia materna? Recordemos de que la lactancia materna es un alimento natural. Ahí viene un pequeño problema y una gran controversia de que la leche materna es de la madre para el niño, pero la leche de vaca es de la vaca para el becerro. Y que nosotros hemos adoptado el hábito del consumo de la leche, en este caso de vaca y de las diferentes leches de acuerdo a diferentes lugares, nos va a traer una serie de problemas para nuestra salud. Lo ideal, la lactancia materna. ¿Por qué? La leche nos va a dar una gran inmunidad inmediata y esto va a neutralizar a las bacterias patógenas. Y la leche tiene más de 200 oligosacáridos como prebióticos y va a favorecer la predominancia de las bifidobacterias. Por tanto, la lactancia materna nos da una gran protección, tanto nutritiva como desde el punto de vista inmunológico. Y hoy en día está demostrado de que quienes no recibieron la lactancia materna van a tener una predisposición a una gran cantidad de riesgos de la salud para adquirir enfermedades. En cambio, la lactancia materna va a proteger de muchos riesgos y de muchas enfermedades. La lactancia materna desde el punto de vista de la microbiota es importante porque van a predominar los bifidobacterium y los ruminococcus. Son bacterias que van a producir fermentación, van a producir gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta y el pH bajo de la materia fecal. Eso es lo importante, eso es lo fisiológico. ¿Qué ocurre con la leche maternizada cuando se amamanta a un niño? En este caso, quienes se amamantan de leches maternizadas van a desarrollar muchos bacteroides a lo largo de todos los años. Es decir, que muy tempranamente adquieren una microbiota que sería de un adulto. Tienen menos bifidobacterium y menos ruminococcus. Tienen predominio de Clostridium, y también bacteroides, coliformes, enterococcus. Ellos experimentan más putrefacción y menos fermentación. Y el pH de las heces va a ser más alcalino. Creo que estos conceptos son bastante contundentes para nosotros estimular, como estamos viendo, la lactancia materna. Y no solamente la lactancia materna, sino que también el parto. Quienes han nacido por cesárea, de igual manera, tienen una microbiota que no es muy saludable, a diferencia de quienes han nacido por vía vaginal. ¿Y por qué por vía vaginal? Porque por vía vaginal, la primera microbiota
que vamos a entrar en contacto los seres humanos es con la microbiota de la vagina de nuestras madres. Se han hecho estudios muy importantes para demostrar de que durante el pasaje del canal del parto a nivel vaginal, el feto en este caso experimenta movimientos de succión, como si estuviese tomando, succionando algo del contenido vaginal, y ese contenido que está succionando va a permitir poblar su cavidad oral, su esófago, su estómago, hasta llegar al colon. Estos hechos son muy importantes para demostrar que también la madre debe de tener una salud al momento de el parto. Porque si es una madre que tiene en la vagina una serie de enfermedades, esas enfermedades también lo puede transmitir al recién nacido. Como estamos hablando de fisiología, entonces acá se adquiere una microbiota saludable, pero proyectando a la clínica, ahí tenemos ya que dar las condiciones adecuadas para que el parto sea lo más saludable posible. Bien, ahora, quienes han nacido por cesárea, al exponerse rápidamente en un medio ambiente, adquieren la microbiota de la piel de la madre, porque lo ponen inmediatamente en contacto. El medio ambiente quirúrgico siempre tiene una microbiota. No se va a eliminar la microbiota. Y entonces el recién nacido adquiere esa microbiota. Es una microbiota de adultos. Y lógicamente no le va a ser muy saludable para el resto de su existencia. Existen publicaciones que, así, de una forma muy contundente, dicen, quienes nacieron por vía cesárea van a tener un sistema inmunológico y muchos riesgos de su salud, a diferencia de quienes nacieron por parto vaginal, van a ser individuos mucho más saludables. Ok, entonces ya tenemos dos factores que son fundamentales. La vía del nacimiento, que tiene que ser vía vaginal, y la lactancia materna. ¿Qué otros factores van a modificar la prevalencia de la microbiota? El pH, porque va a determinar esto un potencial de óxido reducción. Si vemos en el estómago, el pH es de 1 a 4, es un medio ácido, ahí van a predominar los aeróbicos y los microaerofílicos, perdón, porque la presión de oxígeno va a ser más o menos de 77 milímetros de mercurio. Vamos llegando a nivel del intestino delgado y el pH ahora es de 5 a 5.5. Y aparecen los anaeróbicos facultativos y la presión de oxígeno es de 33 milímetros de mercurio. Llegamos al colon. En el colon, el pH es de 5.5 a 7.5, ¿no? Y van a predominar acá los anaeróbicos porque la presión de oxígeno es por debajo de 33 milímetros. Y a nivel de el recto, el pH de 5.5 a 7.5, la presión de oxígeno cae a menos de 1 milímetro de mercurio. Es por ello de que la población en el colon y sobre todo en esta parte distal van a ser mucho más abundantes. En el estómago hubo un tiempo mucha confusión en cuanto se refiere a la microbiota, porque se tenía en cuenta a la presencia del ácido clorhídrico y muchos decían y sostenían de que el ácido clorhídrico prácticamente mantenía al estómago estéril. Este concepto se ha modificado, ¿por qué? Porque con los estudios actuales se han estudiado a nivel del cardias, a nivel del cuerpo, del antro y en el mismo jugo gástrico. Y existen bacterias, acá tenemos, todas estas bacterias se han demostrado. Fundamentalmente los firmicutes, bacteroides, la actinobacteria y la proteobacteria. Y en ello también se ha sumado al Helicobacter pylori. ¿Por qué al Helicobacter pylori? Porque no hay una sola variedad de Helicobacter, hay varias variedades en nuestro estómago. Y este Helicobacter, a pesar que también en determinado momento puede ser patógeno, ¿no? Sobrevive al ácido clorhídrico. Entonces, esto es fundamental que lo recordemos. Entonces, que el estómago, a pesar del ácido, tiene una microbiota
microbiota que es característica. ¿Qué otros factores van a modificar la microbiota? La dieta. Acá tenemos la dieta. Va a modificar nuestra composición de nuestra microbiota. Ejemplo, si una persona se desplaza de un lugar con sus hábitos higiénico-dietéticos y va a otro lugar con diferentes hábitos higiénico-dietéticos, se ha observado que a partir del tercer día que está ingiriendo los nuevos alimentos en ese otro lugar, eso va también a comenzar a modificar su microbiota. De manera general, ¿qué ocurre con las diferentes dietas? Tenemos la dieta occidental, la dieta mediterránea, la dieta FODMAS, numerosísimas dietas. Pero todas ellas tienen componentes grasas, aquellos que tienen alto contenido de grasas. Observen cuál es el efecto en la población. Disminuyen las bifidobacterias. Si es alto en grasas asociado a azúcares simples, también va a modificar nuestra microbiota. Y vean ahora cómo aparece el género de los Clostridium. Cuando hay restricción de carbohidratos, también va a haber modificación en nuestra microbiota. Se restringen las calorías, modifican nuestra microbiota. Cuando se ingieren carbohidratos que son muy complejos, noten, esta es la población que aparece. Con azúcares refinados, predominan los Clostridium perfringens, los Clostridium difficiles. De ahí de lo dañino que vienen a ser estos azúcares refinados. En una dieta vegetariana hay una disminución de la población de Escherichia coli. Y dígase de paso, una de las dietas más recomendadas y más saludables es aquella que tenga una predominancia vegetariana. Entonces, otros que son altas en ácidos grasos del tipo omega, ¿no? Noten ustedes, también va a modificar nuestra dieta. Por tanto, nosotros vamos a depender mucho de lo que ingerimos. Ejemplo, nuestra microbiota, si nosotros ingerimos los alimentos que tienen una gran cantidad de triptofano, estos triptofanos se van a modificar a triptamina, hay receptores para este aminoácido a nivel de la membrana, activan la adenilciclasa, elevan el AMP cíclico dentro de los colonocitos, y esto hace de que el propio colon modifique su función secretoria, ¿ven? Estimula la secreción de cloro, la retención de bicarbonato, la excreción de agua y también de sodio. Este incremento en la secreción también va a modificar el tránsito intestinal. Por tanto, dietas muy ricas en triptófano a las finales aceleran el tránsito intestinal e incrementan la secreción en el colon. Por tanto, hay categorías de una serie de microorganismos o de alimentos, las cuales convencionalmente se han llevado a estos conceptos. Los probióticos, los prebióticos, los simbióticos y los posbióticos. Acá tenemos dos conceptos que se los dejo para que ustedes fijen mucho mejor. Y actualmente, incluso se ha acuñado este término y se ha sostenido este concepto con los famosos psicobióticos. ¿Por qué? Estos psicobióticos van a formarse cuando estos microorganismos vivos, cuando se consumen en cantidades adecuadas, van a beneficiar a la salud emocional. Es decir, la salud del paciente incluso va a mejorar en muchos que padecen trastornos psiquiátricos. Esto ha revolucionado el mundo de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque estos psicobióticos ahora son manejados conjuntamente con toda la farmacopea para una serie de enfermedades psiquiátricas. Y estos psicobióticos van a actuar directamente sobre el sistema neuroentérico. Van a regular la producción de neurotransmisores, numerosos neurotransmisores, serotonina, el ácido gamma-aminobutírico. Y además van a permitir una comunicación directa con el sistema nervioso central. Secundariamente, van a regular todo el sistema inmunitario intestinal
que también va a regular la producción de citoquinas que van a modular nuestro sistema nervioso central. Y muchos de los metabolitos que se producen en la microbiota van a tener relación con la barrera hematoencefálica, como lo vamos a ver más adelante. Por tanto, ahora existen una gran cantidad de microorganismos del tipo probióticos, que pueden ser de las especies lactobacilos. Acá ven la cantidad de bacterias, de las especies de los bifidobacteriums, pueden ser otras bacterias del tipo ácido lácticas, acá tenemos todo el grupo de las bacterias, e incluso pueden ser otros microorganismos que no están relacionados a la producción del ácido láctico, e incluso levaduras. Dentro de las levaduras, la más estudiada actualmente es el Saccharomyces boulardii. Por tanto, todas estas bacterias, todas estas levaduras, los virus que constituyen nuestros microorganismos, van a estar relacionándose como unos probióticos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos probióticos? De manera general, van a tener una función inmunológica. Van a estimular toda nuestra respuesta inmunológica que ya conocemos. Van a actuar sobre las bacterias patógenas. Estos probióticos van a mejorar, van a garantizar un trofismo de la barrera epitelial, como lo hemos ido describiendo anteriormente. Por tanto, todos estos beneficios que tienen los probióticos los vamos nosotros a gozar, porque las bacterias nos van a producir una gran cantidad de ese microbioma. La microbiota podemos nosotros manipularlo, ya hemos dicho, con los probióticos o con los alimentos. Acá tenemos un experimento para 3 bacterias, bifidobacterias, bacteroides y clostridium. Esta es la cantidad que se puso en una solución antes de que a esta persona se le invite a consumir inulina. Después de haber consumido 5 gramos de inulina, se estudió la población y se vio de que las bifidobacterias incrementaban considerablemente, los bacteroides disminuían, de igual manera los clostridios. Entonces, así como la inulina puede modificar una variedad de bacterias, unos incrementando y otros disminuyendo, nuestro organismo sabiamente va a ir regulando y va a ir buscando un equilibrio entre estos microorganismos. Y estas mismas bacterias, para autorregular su población, van a secretar a las bacteriocinas. Estas bacteriocinas van a permitir un equilibrio de estas bacterias en nuestro organismo. Entonces es un mundo que realmente es sano. Y acá les presento las diferentes dietas en el mundo. Una dieta americana del sur, una dieta vegetariana, una dieta inglesa del sur, una dieta japonesa, de Uganda, de India. Y acá se están estudiando las bacterias. Se han hecho estudios muy detallados, muy concienzudos, que nos permiten, pues, afirmar de que la dieta que se va consumiendo en un país y los habitantes gozarán de ciertos beneficios y también padecerán de riesgos para adquirir una serie de enfermedades. Si ingerimos una dieta con hidratos de carbono más la fibra, noten nuestra microbiota. Las bacterias que son benéficas están incrementadas. Y noten la capa de moco, muy eficiente. Si nosotros ingerimos una dieta baja en cantidad en hidratos de carbono, baja cantidad de fibra, o se usa antibióticos, noten cómo nuestra microbiota va a modificar una serie de bacterias que prácticamente están alterando nuestro intestino y nos pondrán en riesgo. ¿Y esto por qué? Porque nuestra microbiota va a tener un metabolismo para formar ácidos grasos de cadena corta. Noten, en condiciones de esta dieta,
hay mayor cantidad de ácido butírico. En la otra dieta con la cual está haciendo la comparación, vean, se forma menor cantidad de ácido butírico. El ácido butírico, por tanto, viene de una dieta, de una suplementación nutricional y de una fermentación de la fibra por la microbiota. ¿Qué efectos tiene? Tiene un efecto trófico sobre el epitelio intestinal, disminuye la permeabilidad del epitelio, desarrolla nuestro sistema inmunitario intestinal, disminuye el pH luminal y va a producir cambios positivos en nuestra microbiota intestinal. La microbiota también tiene un metabolismo, hemos dicho, para otros componentes del que llegan al intestino, dentro de ellos la bilis. La microbiota va a modificar la bilis y se van a obtener de 15 a 20 sales biliares secundarias diferentes. Por tanto, una persona que usó antibióticos, por ejemplo, su microbiota está muy alterada, también estarán alterada la producción de las sales biliares. La microbiota va a actuar sobre las proteínas que nosotros ingerimos, sintetizando más o menos el 25% de la urea que está en el lumen intestinal. Y esto es más o menos de 3 a 4 gramos por día, que va a estar produciendo sustancias nitrogenadas, amonios o amoníacos. Va a formar, hemos dicho, los ácidos grasos de cadena corta, producto del metabolismo de los hidratos de carbono que no se han absorbido. Recordemos que el 10% de los hidratos de carbono no se absorben y ese 10% llega a la microbiota del colon y la microbiota del colon fundamentalmente va a producir acetato en una proporción del 60%, propionato el 25% y el butirato en el 15%. Este butirato incluso ha demostrado que tiene potencial de reversión en células neoplásicas. Esto nos demuestra de que una mala dieta va a condicionar una microbiota alterada y esa microbiota alterada puede llevarnos incluso a riesgos de neoplasia. Pero si mantenemos una dieta saludable, ¿cómo podemos nosotros controlar incluso revertir muchas de estas células neoplásicas? Entonces acá graficamos mucho mejor. Los hidratos de carbono que han llegado por las microbacterias, entonces se transforman en ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta también van a regular la reabsorción y secreción intestinal. Por ejemplo, van a favorecer la absorción de agua y la absorción de sodio y la secreción de bicarbonato a nivel del colon. Y van a favorecer la llegada también del tubo digestivo hacia la parte luminal. Muchas de las bacterias van a tener que metabolizar previamente algunos medicamentos para que estos puedan tener su efecto medicamentoso, como es el caso de la digoxina. La digoxina requiere de una microbiota para luego ser farmacológicamente activa. La microbiota va a modificar al pigmento de la bilis, a la bilirrubina. Ya lo veremos en fisiología hepática, cómo las microbacterias van a metabolizar a la bilirrubina. Van a metabolizar a los estrógenos. ¿De qué manera? Recuerden, dentro de la circulación de los estrógenos, muchos de esos estrógenos se secretan por la bilis y por la bilis llegan al intestino. En el intestino tienen que existir una microbiota para favorecer el retorno de esos estrógenos a la circulación sanguínea y de esta manera mantener los estrógenos séricos bajo un determinado nivel. Por ejemplo, ¿qué sucedería en una mujer que está tomando anticonceptivos, tiene un nivel de estrógenos séricos y se le da antibióticos en dosis adecuadas por tiempos inadecuados? Esto altera su microbiota. Al alterar la microbiota, el estrógeno que se elimina por la bilis no va a poder retornar del intestino hacia la circulación sanguínea. Por consiguiente, esta mujer que toma anticonceptivos y también tomó simultáneamente antibióticos inapropiadamente, disminuye sus niveles séricos de estrógeno y al disminuir sus niveles séricos de estrógeno, por ejemplo, va a perder su capacidad anticonceptiva, los anticonceptivos que se está administrando. Consejo práctico. A toda mujer que consume anticonceptivos, advertirlas. Si van a tomar un antibiótico, utilicen otro método adicional
para garantizar una buena anticoncepción. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas mujeres que dicen, pero doctor, yo tomo puntualmente todas mis pastillas, en ningún momento me he olvidado, pero como resultado embarazada. Una de las causas del fracaso de la acción de estos anticonceptivos es de que simultáneamente se han utilizado una serie de antibióticos. Y en cuanto a los carcinógenos, ya hemos conversado, vamos a ver más adelante cómo la microbiota influye. Por tanto, estos ácidos grasos de cadena corta son fundamentales y hemos visto cómo estimula la absorción de agua y sodio, da un energético a la mucosa colónica. Nuevamente acá me detengo. El enterocito en el intestino delgado, recuerden que utiliza aminoácidos para su energía. Los colonocitos utilizan como primer elemento energético a los ácidos grasos de cadena corta y secundariamente utilizan a la glucosa como elemento energético. Estos ácidos grasos de cadena corta mueren una buena proliferación y diferenciación de los colonocitos, tienen un efecto antitumoral, regulan mucho el flujo sanguíneo, aumentan la irrigación, facilitan la liberación de enterohormonas, previenen a la acción de estos patógenos que han llegado a nuestro organismo y van a contribuir a la regeneración energética de la glutamina. Recuerden que la glutamina es un aminoácido fundamental para el metabolismo energético tanto de los enterocitos como de los colonocitos. ¿De dónde le provienen los ácidos grasos de cadena corta, los colonocitos? Lo obtienen el 70% de los ácidos grasos que se van formando a nivel luminal y el 21 al 30% los que retornan de la circulación sanguínea hacia el colonocito. Entonces, dos vías a través de las cuales el colonocito está garantizado de poseer ácidos grasos de cadena corta. La microbiota va a tener un rol fundamental en la regulación de muchas células que forman parte del revestimiento, dentro de ellas de las células enterocromáfilas. Si tomamos a una célula enterocromafin, esta microbiota va a estimular a estas células que van a formar, estas células enterocromafines, que sintetizan la serotonina, y esta serotonina, que es el 5-HT, pasa a la parte luminal para modular la cantidad de microbacterias y también pasa a la circulación sanguínea para su efecto sistémico. Entonces, es fundamental la microbiota para regular la secreción de esta serotonina. E incluso dentro de la propia circulación sanguínea, cuando va circulando, va a interactuar con las plaquetas para el funcionamiento de estas plaquetas. Recuerden que las plaquetas necesitan de serotonina para una serie de sus funciones. La microbiota es muy benéfica porque nos proporciona estos ácidos grasos de cadena corta, va a modular el crecimiento y diferenciación de nuestro epitelio, va a ser antagonista a muchos microorganismos patógenos, produce una inmunomodulación a nivel linfático, una inmunidad frente a infecciones y produce vitaminas. Producto del metabolismo de la microbiota, tenemos, por ejemplo, de la vitamina B1, B6, B12, la vitamina K. La vitamina K es esencialmente de origen microbacteriano de nuestra microbiota, la biotina, el ácido nicotínico, el ácido fólico, el ácido pantoténico. Vean, todo esto nos provee nuestra microbiota. Sintetiza aminoácidos tipo alanina, valina, treonina, el ácido aspartico. Reduce los lípidos séricos porque va a disminuir la absorción de los lípidos que hemos ingerido. Pregunta sencilla. Si a una persona le administro antibióticos, por ejemplo, veremos de que los lípidos que se absorben a nivel del intestino serán muchísimo mayor. Bien, ahora imagínense a un obeso que consume gran cantidad de lípidos, le dan antibióticos, este absorberá mayor cantidad de lípidos hacia la circulación sanguínea. De todas las bacterias, las más estudiadas son las bifidobacterias. Estos reducen los niveles de amoníaco sérico, disminuyen los niveles de colesterol sanguíneo, van a producir una serie de vitaminas, actúan como inmunomoduladores, promueven el ataque contra las células malignas.
No se olviden de que más o menos en un año pueden aparecer en nuestro organismo errores a nivel del ADN en las diversas células que pueden ir transformándose en células neoplásicas. Y estas bifidobacterias van a evitar esos ataques. Inhibe el crecimiento de los patógenos potenciales y van a restablecer la microbiota con antibióticos. Esto sí es un hecho controversial actual y tenemos que tomar con pinzas. Se está comercializando a las bifidobacterias sin tener en cuenta una serie de factores estrictamente científicos y está inundando el mercado con el concepto de que si usted toma un antibiótico para que no le haga daño a su microbiota, inmediatamente tome las bifidobacterias. Sí tienen un efecto, pero hay que saber qué bifidobacterias, a qué dosis los tiene que tomar, porque si no, no van a tener este efecto de restablecer la microbiota. Y de igual manera, nuestra microbiota va a metabolizar la fibra dietaria, va a producir todos estos componentes. Ven ustedes acá. ¿Sí? Va a metabolizar las proteínas, desde sulfuros, fenoles, indoles, amoníaco, amonio, los lípidos, ácidos grasos de cadena corta, va a metabolizar las sales biliares. Al metabolizar una serie de fitoquímicos que también van con la dieta, va a obtener todos estos productos, vean ustedes, hasta ácidos aromáticos, las varenolactonas, el EPOL, etc. Entonces, muy activa nuestra microbiota. Efecto de los antibióticos. Acá les estoy proponiendo para que revisen ustedes esta literatura que es muy interesante y es una de las más ecuánimes en cuanto se refiere a intereses que puedan tener estos estudios. Estos estudios han demostrado, acá tienen toda la lista de los antibióticos, ¿eh? Acá tienen una, acá tienen otra, acá tienen otra. El impacto que van a tener sobre determinadas poblaciones, si van a producir o van a participar en el sobrecrecimiento bacteriano y la resistencia, cuántos días van a demorar para la normalización de la microbiota y la interacción con otras bacterias. Por tanto, no hay un antibiótico, como tenemos acá muchos antibióticos estudiados, que no modifique nuestra microbiota. De ahí de que el manejo de antibióticos tiene que ser racional y no dar antibióticos por antibióticos, porque esto va a ir dañando progresivamente a nuestra microbiota y nos va a ir exponiendo a una serie de enfermedades. ¿Por qué? Porque el uso de antibióticos está también muy asociado a las colitis hemorrágicas. Acá ven ustedes el porcentaje de las bacterias, ¿sí? Los bacteroides y los firmicutes. Cuando se da esta situación de las colitis hemorrágicas asociadas a antibióticos, ¿cómo se modifica nuestra microbiota? ¿Sí? Comienzan a aparecer especies totalmente diferentes, ajenas, como los firmicutes y los bacteroidetes han disminuido para dar paso a una población de bacterias que pueden llevarnos hacia una colitis hemorrágica. Entonces, mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Nuestra microbiota va a interactuar con las células del revestimiento de la superficie y además esta interacción va a ser muy dinámica. Y todo ello se hace con este concepto de los patrones moleculares asociados a microorganismos. Estos patrones moleculares, producto de la actividad de las microbacterias, estimulan nuestro sistema inmune. Van a inducir una respuesta homeostática o una respuesta inflamatoria, dependiendo de la cantidad. Acá vemos cómo la microbiota actúa sobre receptores semejantes al TOL, se produce un metabolismo dentro de los enterocitos y esto en condiciones normales va a llevar a un efecto citoprotector, donde hay una respuesta de inflamación fisiológica. Pero cuando
Esta microbiota, al interactuar con los receptores, modifica todo este metabolismo, puede llevar a la producción de péptidos antimicrobianos, citoquinas, que pueden estar ya estimulando una respuesta inflamatoria. De igual manera, esta microbacteria, al actuar sobre los receptores, generar todos estos productos intermediarios, pueden exacerbar la respuesta hacia un lado inflamatorio, que el cual puede llevar a muerte celular y a daño celular. Por tanto, es importante de que se mantenga un equilibrio en el eje metabólico hacia la citoprotección, o cuando hay alguna enfermedad, hacia una respuesta inflamatoria para contrarrestar la inflamación, pero hay que controlar de que no lleguemos hacia una respuesta inflamatoria que prácticamente puede terminar en muerte celular y en daño celular. Cuando hay un equilibrio entre las bacterias, el epitelio, las células que están en la lámina propia, esto produce una respuesta tolerante en nuestro sistema inmune y va a estar disminuyendo la inflamación, regulando la producción de factores de crecimientos tisulares, interleuquinas, y modulando de que las células, los linfocitos T, produzcan también las inmunoglobulinas para que se secreten a la parte luminal. Pero ¿qué ocurre cuando hay disbiosis? Disbiosis, hemos dicho, es el romper el equilibrio de la población de estas bacterias. Y noten cómo aumenta la permeabilidad porque se ha roto ese equilibrio. La cantidad de las inmunoglobulinas, vean, que están también distorsionadas. Hay una gran actividad de estas células dendríticas. Estas células dendríticas activan sus receptores TOL, y esta respuesta va a ser exagerada ante la llegada de estas bacterias y va a modificar toda esta respuesta de los macrófagos, de los linfocitos T17, T1, para incrementar la inflamación. Entonces, este es el riesgo que se lleva en una disbiosis. Acá, de igual manera, está en equilibrio en una disbiosis, que siempre se produce una inflamación fisiológica. Pero si se altera el medio ambiente por antibióticos, por la dieta, por la higiene, etcétera, esto lleva a una disbiosis, se altera la población, se altera la permeabilidad. Noten de que ahora estas células epiteliales que están en verde están dañadas, favorecen el pasaje de las bacterias que están en el lumen, llevan a una inflamación patológica. Y esta respuesta a la inflamación patológica tiene que ver mucho con nuestra capacidad genética y el medio donde nos encontramos. Y en este medio tiene que ver mucho el estrés, la dieta, las infecciones y las vacunas. Bien. Por tanto, cuando las bacterias están en homeostasis, tenemos una buena inmunidad, un buen metabolismo, nuestro eje cerebro-intestinal funciona adecuadamente. Para ello, tenemos que manejar bien los factores que modulan, tener una buena dieta, buen manejo de prebióticos y probióticos. Cuando hay disbiosis, esto nos va a llevar a una serie de alteraciones, enfermedades alérgicas, del asma, enfermedades autoinmunes, nos lleva a la obesidad con todos los desórdenes metabólicos que conocemos. Se está demostrado de que esto va a una disfunción cognitiva, una disfunción de la salud mental y al estrés. Está demostrado, por ejemplo, de que los obesos, por tener una disbiosis, se ha hecho la medición del coeficiente intelectual preobesidad y posobesidad, y se ve cómo disminuye su coeficiente de inteligencia en los obesos. Y esto es muy importante, sobre todo pues durante el aprendizaje y durante el desarrollo de los niños. La disbiosis va a traer molestias, sí, nos va a llevar a diarreas, a veces a estreñimiento, flatulencia, una gran cantidad de gases, trastornos en el gusto en la cavidad oral, eructos, dolor abdominal, distensión abdominal, altera el apetito y nos puede llevar a náuseas. Por tanto, noten, toda esta sintomatología proviene de las bacterias. Si hay náuseas, por ejemplo, y proviene de una disbiosis, a este paciente que está con náusea le damos un medicamento contra las náuseas, no estamos solucionando el problema. ¿Por qué? Porque las náuseas, en este caso, puede ser de origen de una disbiosis. Alguien que tiene alterado el apetito. Dicen, estimulantes del apetito. No, señor, cuidado. Puede existir una disbiosis
y esa será la causa de este trastorno del apetito. En situaciones de salud, noten el equilibrio, la microbiota, el moco, el epitelio, los receptores, el metabolismo, la respuesta que van a tener este epitelio en la producción de una serie de hormonas que van a regular el apetito. En el caso de una disbiosis, se alteró la microbiota, se alteraron los ácidos grasos de cadena corta, aumentó la permeabilidad, estos enterocitos ya no trabajan adecuadamente, no producen estos péptidos intestinales y cuando estos péptidos intestinales se alteran, vean todos los efectos. Aumenta el metabolismo de la endotoxemia, aumenta la inflamación, aumenta el consumo de la energía, es decir, aumenta el apetito. Por tanto, esto ya es la puerta de entrada a la obesidad. Y como está ingresando muchos alimentos energéticos, la glucosa también se va alterando a nivel sérico. ¿Por qué? Por una disbiosis, que va a llevar a una serie de desórdenes metabólicos. Pero también hay enfermedades como la enfermedad de Crohn. Acá vemos en condiciones normales a un epitelio, pero cuando hay alteraciones en el medio ambiente, en la dieta, la exposición materna, ya hemos dicho, la lactancia, nacer por cesárea o por parto, que da ventajas o desventajas, políticas de salud pública, infecciones, el uso de antibióticos, esto va a modificar nuestra microbiota, va a llevar a una disbiosis, se alteran toda la composición de la microbiota, comparamos con las normales, esto daña el epitelio, ven cómo el epitelio se va dañando progresivamente, aumenta su permeabilidad, hay sobrecrecimiento bacteriano, caen todas las defensinas, ¿no? Se forma una úlcera, se forma la lesión, viene una respuesta inflamatoria muy persistente frente a la llegada de todas las bacterias, y esto es una de las teorías que se postula y se está demostrando cómo la enfermedad de Crohn en la realidad tiene un punto de partida en la disbiosis. Y en cuanto a la dieta y en cuanto a la higiene, un hecho importante que se ha observado. Los niños que están sometidos a una extrema higiene, les lavan constante las manos, quienes le cuidan usan guantes, usan mascarillas, quienes van a entrar en contacto con el niño tienen que estar totalmente, entre comillas, muy alejados de ellos. Quienes no entran en contacto con animales, con la naturaleza, con la tierra, tienen el piso totalmente limpio con una serie de productos antibacterianos. Ese niño que está expuesto a menor intercambio con las bacterias del medio ambiente por un exceso de higiene, se ha visto de que también condiciona a la enfermedad de Crohn. En términos sencillos se lo resumo, en nuestra realidad, si comparamos a un niño, por ejemplo, cuya madre es ambulante en la avenida Bancay, esa madre dale de lactar a su niño porque no tiene plata para comprar la leche maternizada. Lo cría al niño, ese niño está en contacto con todo ese medio ambiente que todos conocemos. Ese niño, si ya camina, se le cae el pan al piso en la avenida Bancay, recoge el niño ese, come, su sistema inmunológico se va entrenando. En cambio, el otro niño, que para darle el pan lo tienen que esterilizar, etcétera, tiene que estar en un ambiente totalmente higiénico, entre comillas, su sistema inmunológico no se entrena. Este concepto de exceso de higiene también no es saludable. Ningún extremo es saludable. Lógicamente, ya algunos de ustedes habrán dicho, pero ese niño que come también se va a enfermar. Lógico, ya llega pues al extremo. Pero en cuanto al entrenamiento de su sistema inmunológico, es mucho más eficiente que otro niño que se ha expuesto a menos contacto con tierra, a menos contacto con animales, a menos contacto con plantas, etc. ¿Qué enfermedades están asociadas a disbiosis? Enfermedades inflamatorias, la diabetes está muy inflamada, está muy relacionado, la enterocolitis necrotizante, la obesidad ya hemos hablado, el síndrome metabólico lo hemos venido comentando, la esteatosis hepática no alcohólica, enfermedades inflamatorias intestinal, el colon irritable, la aterosclerosis, el autismo, alergias, asma. Nuestro eje intestino-cerebro es muy activo
Y este eje entero-intestino, vean ustedes, acá vemos cómo el epitelio está eficiente, buenas uniones intercelulares, buena población de bacterias en la parte luminal y una buena respuesta que se va a producir en el sistema inmune, ¿no? Se van a producir una serie de citoquinas proinflamatorias como respuesta normal. Pero en las personas que se ha alterado, noten ustedes, se altera este eje, se alteró la disbiosis, noten esta microbiota está totalmente alterada, aumentó la permeabilidad. Estos van a producir una serie de sustancias a través de las cuales se va a comunicar con el sistema nervioso atravesando la barrera hematoencefálica y esto va a llevar a una neuroinflamación. Entonces, acá vemos cómo los ácidos grasos de cadena corta, los prebióticos y probióticos mantienen el epitelio, pero cuando hay estrés, hay infecciones, antibióticos, una dieta muy pobre, dañan todo este sistema inmunológico y este sistema inmunológico, por otra vía, va a generar una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que van a activar el eje de el hipotálamo, pituitaria y adrenal. Y esto va a acelerar, ¿no?, la producción de la ACTH y esta ACTH va a producir mayor cantidad de cortisol. Este es el eje, esta es la forma como se comunica la microbiota con el cerebro. Estas moléculas que están asociadas por el producto del metabolismo bacteriano van a llegar a la barrera hematoencefálica produciendo una serie de sustancias inflamatorias. Estas sustancias inflamatorias producto de la actividad bacteriana superan la barrera hematoencefálica, dañan a la microglia, por consiguiente, ese daño va directamente luego a la neurona y en la neurona puede producir una serie de alteraciones que pueden ir desde la depresión, alteraciones en la regulación del apetito que llegan a la obesidad, puede llevar a enfermedades neurodegenerativas, dentro de ellas la enfermedad de Parkinson o la de Alzheimer. Está demostrado en muchos trabajos de que la microbiota cuando se modifica puede favorecer o puede disminuir el riesgo de adquirir cualesquiera de estas enfermedades neurodegenerativas que afectan a la humanidad. Pueden generar dolor crónico y una inflamación crónica y alterar nuestro apetito. Ojo, nosotros ingerimos alimentos y estos alimentos están prácticamente cultivados con una serie de pesticidas. Noten que estos pesticidas van a modificar también nuestra microbiota. Ya existen teorías muy bien confirmadas como otras sospechas, pero que con los estudios se van corroborando, cómo van a alterar la producción de los subproductos, ¿no?, de sales biliares, ácidos grasos de cadena corta, serotonina, dopamina, lipopolisacáridos, que puedan dañar, van a pasar este epitelio y van a producir efectos en diferentes estructuras, como en el hígado, pueden llevar al hígado graso y este hígado graso puede llevar hasta cirrosis. Estos pueden alterar el metabolismo de una serie de alimentos que van a llevar a enfermedades ateroscleróticas, como nos vamos a referir. La alteración en el metabolismo de las sales biliares puede llevar a enfermedades inflamatorias colónicas porque van a trastornar su permeabilidad, van a alterar el almacenamiento del tejido graso. A nivel cerebral, ya hemos visto cómo van a modificar el apetito. Nuestra conducta frente a determinadas situaciones y una neuroinflamación. Por tanto, es importante también de dónde proviene, qué cantidad de insecticidas, fungicidas, herbicidas están en nuestra dieta. Hay una publicación última de este grupo de la Asociación de Asociación de Protectores al Consumidor, que lo ha publicado y lamentablemente no ha tenido una buena difusión. ¿Por qué? Este estudio ha sido muy bien corroborado con todos los parámetros de la investigación, incluso con asesoramiento legal, porque ha habido unas autoridades que han
certificado el estudio. ¿Y en qué se ha basado? Han ido a mercados conocidos, que son comercialmente conocidos en nuestro medio, y han tomado muestras de alimentos que vienen del campo. ¿Por qué? Porque ya se sospechaba de que en el campo estaban utilizando insecticidas, fungicidas, herbicidas que no estaban asociados a preservar la salud. Y se ha encontrado que en estos lugares se están expendiendo productos que vienen del campo con alta cantidad de insecticidas, fungicidas, herbicidas e incluso muchos de estos que están ya prohibidos y retirados en el resto del mundo. Y nuestra opinión frente a este hecho, sí, de que había una relación. Y esta es la relación que explica cómo estos alimentos que son mal cultivados pueden afectar a nuestra salud. O sea que hay que tener mucho cuidado desde ese punto de vista. Ahora, entre el epitelio saludable y el epitelio que ha entrado a una serie de trastornos, por ejemplo, enfermedades en el cual hay sensibilidad al gluten, hay problemas de intolerancia a la lactosa, dietas muy altas en grasa, van a modificar la microbiota. Vean ustedes. Esta es la microbiota normal cuando uno consume una buena cantidad de fibra. Esto es cuando se consumen los alimentos no saludables, alteran la permeabilidad del moco y esto lleva a una respuesta inflamatoria. Entonces, la producción de lactato va a modificar la cantidad de estas bacterias, la prebotela o bacteroides, lo cual nos puede alterar la permeabilidad y esto va a llevar a un trastorno de enfermedades inflamatorias. En las enfermedades inflamatoria intestinal, en la enfermedad celíaca, en alergia alimentaria y en el colon irritable, se ha demostrado qué tipo de alteración se produce en la barrera. Se han identificado incluso las proteínas que veníamos conversando que estaban dañadas. En el síndrome del colon irritable, por ejemplo, se ha visto de que como estas proteínas que están en las uniones celulares, la vinculina, que es otra proteína, hay una serie de bacterias que alteran la vinculina. Entonces, esta vinculina en el síndrome de intestino irritable, hoy en día va a ser para futuro un marcador para identificar a esta enfermedad. ¿Por qué? Como hay daño a la vinculina, si buscas la antivinculina y teniendo el dosaje de antivinculina ya podemos tener un marcador a futuro para diagnosticar el síndrome de intestino irritable y se está estudiando, se está demostrando cómo en el colon irritable en la realidad es una enfermedad que está alterada fundamentalmente la permeabilidad y dentro de ello se ve alterada las uniones intercelulares y dentro de ellas el determinado grupo de estas proteínas. Hay el eje intestino-hígado. De igual manera, acá ven cómo esta microbiota que ha sido alterada en su producción lleva alteraciones metabólicas, interactúa con todo el metabolismo del hígado que puede terminar en una inflamación hepática, en una esteatosis hepática. E incluso el alcohol, para que haga daño al hígado, tiene que ser metabolizada por las bacterias. Esas bacterias, al metabolizar el alcohol, van a generar una serie de elementos que son productos del tipo lipopolisacáridos bacterianos. Estos lipopolisacáridos bacterianos que provienen del alcohol llegan a la circulación, llegan al hígado y van produciendo inflamación del hígado. Y con el tiempo es por ello de que los individuos alcohólicos, por ejemplo, terminan en un hígado graso alcohólico y ese hígado graso alcohólico en cirrosis. Esto es importante, ¿por qué? Alguien dirá, o es muy común, ustedes le preguntan, mira, este fin de semana voy a tener un compromiso, ¿qué hago para proteger mi hígado? Dame un hepatoprotector. Hepatoprotectores directos al hígado hasta la actualidad no existen. Una teoría, un postulado para disminuir el efecto tóxico de la ingesta del alcohol al hígado sería utilizar, por ejemplo acá, un antibiótico que actúe sobre las bacterias que metabolizan el alcohol, que producen esos lipopolisacáridos que son hepatotóxicos.
Esta es una vía de investigación a futuro. Entonces, a futuro, si ustedes quieren ir a tomar el alcohol y no tener el efecto dañino, tóxico que tiene el alcohol, ya se habrá identificado las bacterias, se habrá identificado el antibiótico, a qué dosis utilizar ese antibiótico, y de esta manera sí estaremos protegiendo a nuestro hígado, porque estamos previniendo el efecto tóxico que tiene el alcohol, producto del metabolismo bacteriano. Entonces son conceptos nuevos que abren líneas de investigación muy importantes. Lo mismo que para la obesidad. Lo que conocemos acerca de la obesidad también se ha estudiado mucho a la microbiota y se ha demostrado que en la obesidad una dieta muy alta en grasas, esta dieta alta en grasas modifica nuestra microbiota, aumentan los firmicutes, disminuyen los bacteroidetes, lleva una inflamación en el intestino, aumentan la proteobacteria, aumentan los lipopolisacáridos que van a la circulación sanguínea a través de los receptores, TOL receptor, se activan estos TOL receptor, llegan al cerebro, alteran la regulación del apetito, llevando a esta persona obesa a una hiperfagia. Y se establece un circuito acá que se perenniza entre inflamación, dieta y los receptores TOL para llevar a una hiperfagia a los pacientes obesos. ¿Dónde comenzó todo este problema? En la dieta, seguido de la microbiota que se ve alterada, seguido de los lipopolisacáridos y seguido de su acción a nivel del sistema nervioso central en el centro regulador del apetito. Y acá tenemos otros mecanismos que implican la relación entre microbiota y obesidad. Noten, la microbiota intestinal, ya sabemos, produce fermentación, produce oxidación, produce actividad de una serie de elementos a nivel intestinal. Todos ellos, cuando se ven alterados, ven cómo puede llegar a confluenciar que llevan hacia la obesidad. Todo por la alteración de esta microbiota con todas estas vías metabólicas que ustedes ya lo pueden revisar porque acá está toda la leyenda. Si tengo una dieta muy rica en fibra, esto es saludable. ¿Por qué? Pues tengo buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta, buena cantidad de acetato, propionato, butirato. Esto mantiene un trofismo adecuado, hay una inflamación fisiológica. Esto me regula la saciedad porque se liberan el polipéptido Y y el polipéptido semejante al glucagón del tipo 1. Esto ayuda a la secreción de insulina, disminuye la glucosa sérica. Estos ácidos grasos de cadena corta van a estimular a nivel del epitelio de revestimiento que se libere la grelina. Y como ya sabemos, la grelina va a regular la ingesta de los alimentos. Estos ácidos grasos de cadena corta van a regular la gluconeogénesis y esto va a regular la tolerancia a la glucosa, va a regular la función de los linfocitos T, va a bloquear la acción tóxica de los lipopolisacáridos productos del metabolismo bacteriano. Y esto de acá va a favorecer a de que se activen las enzimas, la lipasa que va a regular el metabolismo a nivel del tejido adiposo y esto va a favorecer el almacenamiento adecuado. La lipoproteína lipasa entonces va a jugar un rol importante para almacenar en condiciones saludables la grasa. Pero cuando hay deficiencia de la fibra, noten ustedes, esto nos lleva a una endotoxemia y una inflamación, lo cual se derrumba todo este sistema fisiológico. Acá nuevamente, no solamente esta dieta muy alta en grasas altera nuestra microbiota, sino vean la respuesta a nivel de los linfocitos T. Estos son los linfocitos T en condiciones normales y noten, acá los linfocitos T17, por ejemplo, disminuyen su actividad. Los linfocitos T1 se activan, tienen mayor actividad inflamatoria y disminuyen los linfocitos T reguladores. Esto lleva a un desequilibrio para la acción de macrófagos y la acción de estas células captadoras de antígenos o de las células presentadoras de antígenos o llamadas también células dendríticas. Esta dieta muy alta en grasa, noten ustedes cómo va a alterar la producción de colecistoquinina y leptina que en condiciones normales disminuye la ingesta. Al alterar el epitelio, a través de los lipopolisacáridos y los receptores TOL,
esto lo va a llevar a una hiperfagia porque ya no hay leptina, ya no se va a secretar adecuadamente la colecistoquinina. Entonces, en resumen, la obesidad aumentan las actinobacterias, firmicutes, disminuyen los bacteroidetes, pero ojo, el otro extremo, la anorexia también tiene una alteración en la microbiota. ¿Queremos demostrar que la microbiota tiene un rol en la obesidad o para mantener el peso? Acá está. Acá se han tomado a dos gemelos, uno que ha hecho obesidad y el otro que no ha hecho obesidad. Entonces tenemos la microbiota de este gemelo, se trasplanta la microbiota a ratitas, a dos ratas. En este caso, estas son las ratas que recibe el trasplante y se le da una dieta baja en grasas. De igual manera, la microbiota del gemelo, que es delgado, se le administra a esta otra rata. Son de la misma raza, del mismo peso, las mismas características para este experimento. Se les da el mismo tipo de dieta y en el tiempo esta rata que ha sido alimentada con la microbiota proveniente de un obeso se transforma en obeso. Esta rata que ha sido administrada, que se le ha trasplantado una microbiota de una persona que es delgada, mantiene su peso. Esto demuestra fehacientemente el rol importante que tiene la microbiota en la obesidad. Y en la obesidad no solamente hace daño al hígado, sino al hígado también le puede llevar hacia enfermedades muy severas como es el hepatocarcinoma. ¿Por qué? Cuando hay obesidad se altera la microbiota, se altera el metabolismo de las sales biliares, incrementa el ácido deoxicólico, este ácido deoxicólico incrementado llega a nivel del hígado, hace daño, estimula las células estrelladas, estas células estrelladas generan una respuesta inflamatoria en el hígado que va llevando hacia el hepatocarcinoma. Entonces, la obesidad también produce enfermedades neoplásicas. La microbiota en relación a la insulina. Acá tenemos, en un individuo normal, la sensibilidad a insulina se debe a de que hay una buena oxidación de los ácidos grasos, los lipopolisacáridos van a favorecer cuando en condiciones normales porque están bajos estos lipopolisacáridos provenientes de la dieta. La lipogénesis también está disminuida por la presencia de los ácidos grasos de cadena corta, aumenta la secreción de incretinas, esto sensibiliza a la insulina, hay una mayor producción de butiratos, también estimula la sensibilidad de insulina. Entonces, noten esto, la disminución de los lipopolisacáridos, la disminución de la oxidación de ácidos grasos, todos estimulan a la sensibilidad de insulina. En el obeso es todo lo contrario. Observen ustedes. Hay una disminución de los ácidos grasos, disminuye la oxidación. Hay mayor inflamación por los lipopolisacáridos. Hay mayor cantidad de lipogénesis. Disminuye la secreción de incretina. Disminuye la producción de butirato y esto hace que la persona haga resistencia a la insulina. Por ello, en la diabetes del tipo 1, una de las teorías, una de las vías es se altera la microbiota, se altera la permeabilidad. Estos, al incrementarse la permeabilidad a las células presentadoras de antígeno, van a estimular una línea de linfocitos que van a incrementar las citoquinas. Estas citoquinas van a activar la anormalidad del epitelio, pero las citoquinas, estas que han activado a estos linfocitos, alteran también procesos inmunes. Van a llevar a la producción de anticuerpos, van a sensibilizar contra una serie de células. Estos linfocitos que han sido sensibilizados llegan a nivel de los islotes, los islotes de Langerhans, identifican a las células beta y destruyen a las células beta. Y esto va a generar la diabetes del tipo 1. Hay una relación, alteración de la microbiota y la diabetes. Cuando ingerimos un alimento, por ejemplo, del tipo la fosfatidilcolina, que es muy abundante en quesos, en productos de mariscos, esta fosfatidilcolina de la dieta en exceso llega al intestino, la microbiota lo va a modificar en colina. Entonces, esta colina se absorbe, pasa a la circulación sanguínea y va a llegar al hígado como trimetilamina.
esta trimetilamina en el hígado produce un metabolismo. Producto de este metabolismo se forma la trimetilamino N-oxidasa. Esta trimetilamino oxidasa es la que va a ser la responsable para que se deposite en las arterias el colesterol. Y vemos acá cómo se va acumulando más colesterol, disminuye el lumen del vaso sanguíneo y esto llevará a una serie de enfermedades del tipo coronarias, de tipo isquemia, infarto y todo lo demás. Todo viene de la dieta y del metabolismo bacteriano que ha sido prácticamente alterado por el consumo excesivo de estos alimentos que nos llevó a una arterioesclerosis. Hoy en día, muchos habrán visto ustedes esta operación para los obesos, la operación en Yede-Rux. Esta operación de la Yede-Rux me ayuda a regresionar el hígado graso, va a ayudar a modificar la cantidad de grasa, va a regular la saciedad a nivel del sistema nervioso central. A nivel del epitelio, va a generar una serie de respuestas que van a regular el apetito. Y todos estos elementos bacterianos van a permitir una pérdida de peso y una pérdida de grasa. De ahí el beneficio de este tipo de cirugía, que favorece a las finales un gran incremento del propionato y una disminución de los firminotes y de los bacteroides. Esta es la actual alternativa y una de las más saludables frente a los obesos. Y en cuanto a alergia, la alergia está demostrado, ya esto fue dado ya, este concepto muy importante, desde la época del 2003 se demostró el rol que tiene la flora intestinal en el desarrollo de alergias. ¿Por qué? Porque cuando se estimula inadecuadamente el tejido linfoideo asociado al intestino, que lo vamos a ver en la siguiente clase, esta es la primera causa por el uso inadecuado de antibióticos de una manera precoz que llevó a una disbiosis y esto ha incrementado la alergia. Por ello es de que vemos en las nuevas generaciones una gran cantidad de alergia, pero producto de mal uso de antibióticos que alteró en la microbiota. La bacteria que está en el lumen intestinal puede translocar, es decir, salir de su hábitat a otros hábitats diferentes, la circulación sanguínea. En este caso nos referimos a la translocación bacteriana. ¿Qué pueden hacer que esas bacterias que nos es favorable puedan ser ya en un determinado momento dañinas, incluso llevar a procesos sépticos? Entonces, la translocación bacteriana se va a producir por una alteración de la microbiota. Se va a producir por una alteración de la barrera intestinal y esto ya sabemos es porque se altera las adherencias bacterianas a el epitelio. Hay lesiones directas, por ejemplo, por irradiación, por toxicidad, por úlceras, por reducción del flujo sanguíneo, el shock hipovolémico, la endotoxemia llevan a esta situación de la translocación bacteriana. Se trastorna la inmunidad sistémica y local y la malnutrición. Ojo, dice malnutrición, no dice solo desnutrición. Acaba la desnutrición y la obesidad. Entonces, clínicamente, el shock hemorrágico, la endotoxemia, quemaduras, pancreatitis graves, los politraumatismos, insuficiencias hepáticas, malnutrición, cirrosis, nutrición parenteral, hipertensión portal, pacientes críticos, obstrucción intestinal, pacientes inmunodeprimidos, ictericia obstructiva, van a llevar a translocación bacteriana. Pero así como la bacteria pasa a la circulación sanguínea y lleva procesos sépticos, también dentro del intestino se puede producir el sobrecrecimiento bacteriano que tiene una serie de efectos metabólicos. Ellos van a desconjugar tempranamente las sales biliares, esto lleva a esteatorrea, hay una utilización excesiva de la vitamina B12 y esto va a llevar a una anemia megaloblástica, produce daño de la mucosa y esto lleva a mala absorción, hay una mayor producción de gas intestinal y esto lleva a la flatulencia. Entonces también el sobrecrecimiento bacteriano tiene efectos a nivel local y a nivel digestivo. Acá tenemos los estudios en el síndrome de intestino
irritable. Acá pueden ver que como cada uno de los dos grupos tiene variaciones en las bacterias de los firmicotes y de los bacteroides. Entonces, nuestro microbioma tiene que ver mucho con el intestino irritable, con otras enfermedades del tipo de encefalopatía hepática, la diarrea del viajero, sobrecrecimiento bacteriano, flatulencia, la enfermedad diverticular no complicada, las lesiones intestinales, cuando se asocian los antiinflamatorios y los inhibidores de bomba de protones. El concepto que se propugna es cuando alguien usa un antiinflamatorio no esteroideo, darle un inhibidor de bomba de protones. Correcto, pero esto tiene un límite. Para el estómago es favorable, pero para el intestino es desfavorable. Porque cuando se va a dar esta asociación AINES inhibidores de bomba de protones, se puede producir lesiones y úlceras en el intestino delgado. Entonces, mucho cuidado. Protegemos el estómago, pero ponemos en riesgo el intestino delgado. Y esta alteración también puede explicar el gran conjunto de esta sintomatología que lleva a una dispepsia funcional. El alcohol, esto era lo que les decía anteriormente. El alcohol disminuye la síntesis de prostaglandinas a nivel intestinal, lleva a un trastorno de la motilidad, lleva a un sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias que están en sobrecrecimiento bacteriano generan unas endotoxemias, aumentan la permeabilidad del epitelio. Esta endotoxemia proveniente de este sobrecrecimiento bacteriano llega al hígado, va a activar a las células de Kupffer, a los monocitos, a los macrófagos, producen una gran cantidad de respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque se ha inhibido la fagocitosis ante esta endotoxemia. Y esta endotoxemia va a producir una gran cantidad de interleuquinas, leucotrienos, radicales libres, factores de necrosis tumorales, y esto llevará al daño hepático. Por ello, entonces, el daño hepático no es efecto directo del alcohol, sino uno de los efectos dañinos es por los productos de endotoxemia que van a producir las bacterias cuando consumimos el alcohol. Y acá tenemos un colonocito sano con el metabolismo del butirato. Y acá tenemos un colonocito neoplásico cuando se acumula ese butirato porque no ha sido metabolizado adecuadamente, y esto va a alterar el crecimiento del colonocito. Para ir terminando, el gas intestinal. El gas intestinal que tenemos es igual a la composición química en el estómago del gas del medio ambiente. En el estómago, en el intestino y en el colon vamos a tener este gas semejante al medio ambiente, y se van a añadir a esto los gases que se producen dentro del intestino. Acá tenemos el nitrógeno, el CO2, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué características tiene el gas intestinal? El volumen que tenemos es de 100 a 200 mililitros. Esto ya se va estandarizando con nuevos sistemas de cuantificación. La composición, hemos dicho, del gas que expulsamos, de los flatos también llamados, tiene nitrógeno, oxígeno, CO2, hidrógeno y metano. ¿De dónde proviene ese gas? Del aire que deglutimos. Por ejemplo, deglutimos 10 mililitros de agua y vamos a deglutir 17 mililitros de aire. Hay gas que se sintetiza en el intestino producto de, como vamos a ver, de la acción entre el hidrógeno, las bacterias y el bicarbonato. Y hay una tercera parte del gas intestinal que difunde del sistema porta hacia el intestino. Si cuantificamos el número de flatos desde el punto de vista de volumen, es desde 200 a 2.400 mililitros por día, y la frecuencia es de 10 a 20. Cuando ya alguien tiene más de esta frecuencia, entra un proceso de flatulencia. El olor del gas se debe a la presencia de ácidos grasos de cadena corta, al escatol, al indol, a una serie de aminas volátiles productos del metabolismo bacteriano sobre los alimentos o probióticos, acá a las sustancias nitrogenadas, a los sulfuros que se van produciendo producto del metabolismo bacteriano. Hay algunos alimentos que van a condicionar más gases, aquellos sobre todo que van a tener substratos de tipo sulfatados o cisteínas, dentro de ellos el repollo, la coliflor, ¿no?
que tienen gran capacidad de producir gases. Entonces hay que tener cuidado con con este tipo de alimentos. ¿Ya? Y todos los congéneres que son de la misma familia del coliflor y de el repollo. Dentro de ellos, por ejemplo, el brócoli también. El gas también proviene del moco intestinal y de las sales biliares que se conjugan con taurina, de los azúcares que ingerimos. Ojo, todas las golosinas tienen rafinosa, lactosa, fructosa y sorbitol. Por ello, los que consumen todas las golosinas van a tener más gases. Y muchas personas creen de que consumiendo esas golosinas que tienen menta, por ejemplo, que le dan un buen, entre comillas, olor al aliento, van a solucionar el problema. No, ahí se va a incrementar. Acá tenemos la dinámica de los gases. Muy sencillo. Ya hemos dicho, del aire que ingerimos llega al estómago. La composición química, la misma que proviene del aire. Como acá hay mayor cantidad de presión de oxígeno intragástrica que la circulatoria, pequeñas cantidades de oxígeno del estómago pasan a la circulación portal. El aire que se forma en el intestino delgado es producto de la reacción entre el bicarbonato con el ion hidrógeno y además del metabolismo de los ácidos grasos. Esto lleva fundamentalmente a formar nitrógeno y CO2. Este CO2 difunde muy fácilmente del intestino delgado a la circulación sanguínea y esto lo eliminamos por el aire expirado. Pequeñas cantidades de la circulación portal de nitrógeno pasan hacia el lumen del intestino delgado y ahí encontramos el nitrógeno. En el colon, las bacterias que están en el colon actúan sobre los hidratos de carbono, sobre las proteínas que no se han ingerido, van a formar CO2 en cantidades pequeñas, pero fundamentalmente van a formar hidrógeno y van a formar metano. Este hidrógeno y metano, más el CO2 que se está formando, pasan del colon hacia la circulación sanguínea y luego lo expulsaremos por el aire expirado. Entonces, tenemos que en el colon se formó CO2 y en el intestino delgado se formó CO2 que pasa a la circulación y lo eliminamos por el aire expirado. En cambio, del colon pasa a la circulación sanguínea el hidrógeno y el metano y estos dos elementos los vamos a eliminar también por el aire expirado. Y acá hay un test. Cuando se ingiere la lactosa, la microbiota va a formar el hidrógeno que va a pasar a la circulación sanguínea, al pulmón, y esto lo eliminamos en el aire que expiramos. Lo mismo sucederá si es que se forma el metano. Eso se llama la prueba de aliento de hidrógeno. Muchos dicen de que cuando comemos nos llenamos de aire. No, acá tenemos, por ejemplo, en 2 periodos la medición del gas en el tubo digestivo. Este es cuando se está en ayunas y post ingesta de un alimento determinado. Ven que la cantidad de aire en el intestino se ha incrementado muy poco. Si vemos en el estómago, se acumula poca cantidad postprandial, está de amarillo. En el intestino delgado, pequeñas cantidades en relación al periodo de ayuno. Y en el colon, en el postprandial, se acumula mayor cantidad del aire postprandial que se ha producido. Pero si vemos en todo el colon izquierdo, vean ustedes, es donde se acumula la mayor cantidad de gas que se ha producido. Pero desde el punto de vista de cuantificación, en el total de la producción de gas, en el periodo de ayuno y en el periodo postprandial, ven que no hay diferencia significativa. Por tanto, el gas que se produce en ayunas y en el postprandial prácticamente son equivalentes porque el colon está eliminando constantemente el gas que se produce. Acá tenemos, noten, en este experimento se está midiendo el tiempo que se está infundiendo el gas y en esta parte la cantidad de mililitros. Tenemos este primer experimento. 30 mililitros por minuto. Vean ustedes. Acá está, los 30 mililitros por
minuto. La cantidad que se está insuflando también se va eliminando, ¿ven? Grandes cantidades se eliminan, la misma cantidad que se insufla se elimina. 12 mililitros, la cantidad que se insufla se elimina. 1 mililitro, la cantidad que se insufla se elimina. Entonces, esos son los mecanismos a través del cual el organismo va eliminando todo el gas que ingerimos y el gas que se va produciendo dentro del colon. Y para terminar, el gas distiende el colon, por consiguiente, uno de sus efectos es el dolor. Experimentalmente, en este caso se han insuflado balones en diferentes partes del colon, como pueden ver ustedes, en el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Y acá tenemos la captación del dolor en los individuos, donde refieren el dolor. Noten, en el ciego se puede identificar cuando se insufla hasta en el epigastrio. Y ese es el dolor que es característico en el paciente que tiene colon irritable, que un lugar tiene, en esta zona tiene dolor, luego en la otra zona tiene dolor, o constantemente va migrando el dolor. Entonces, no hay una localización 100% exacta, que donde se produce el gas, ahí es donde vamos nosotros a percibir el dolor. En este caso, experimentalmente se ha producido dolor por insuflación de los balones. Y estos se han hecho en una buena población, en 48 personas. Y en ellos se ha detectado como, por ejemplo, en lugares diferentes se puede ir identificando la localización del dolor. Bien, con eso termino la clase del día de hoy, señores, y espero vuestras preguntas. ¿Preguntas, por favor? ¿Sí? Miguel, ¿alguna pregunta? ¿Se me escuchó, doctor? Sí, lo escucho, perfecto. Doctor, disculpe, ¿en los receptores tipo todos son propios de las bacterias o vamos a encontrarlos en otros microorganismos? No, los receptores toles son estructurales de las células epiteliales y de las células que están en la submucosa. Sobre esos receptores actúan los lipopolisacáridos que produce la bacteria. O sea, producto del metabolismo de la bacteria, van a activar esos receptores. Ah, ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces espero de que hayan comprendido y las preguntas las pueden hacer en el día de mañana, que es la última clase que tenemos. Solange, por favor, gracias. Ahora le envío los PPTs y el día de mañana, entonces estaríamos teniendo la última reunión. Y mañana por el interno, por favor, ya daremos los últimos consensos para las prejornadas. Bien, Solange, muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por su atención. Muy buenas Muchas noches, gracias, señores doctor. alumnos. Adiós, Miguel. Está bien, doctor. Hasta luego, Muchas doctor. gracias. Chao, Gracias por Solange. su explicación.